Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo los llama. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas de corazón. A Jesús entrega todo, y la tristeza en gozo cambiará. Él lo prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo, y la tristeza en gozo cambiará. Bueno, buenas noches hermanos, espero se encuentren bien. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por la oportunidad de estudiar su palabra, gracias por la oportunidad de compartir con nuestros hermanos. Le rogamos, Señor, que usted esté con nosotros en este estudio, que podamos, Señor, ser iluminados con su presencia y con su sabiduría, que podamos, Señor, producir frutos dignos de arrepentimiento, que le honren y glorifiquen, y que su pueblo, Señor, pueda avanzar unido en la verdad, Señor, a su presencia, a la Nueva Jerusalén, donde ya no habrá más dolor, ni muerte, ni clamor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, aquí empecemos de una vez. El tema de hoy es juzgar o no juzgar. Esa es la cuestión. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque sabemos que Satanás está engañando al mundo entero. Pablo lo decía, el mundo entero está bajo el maligno. Perdón, ese es Juan. Y es posible que nosotros como adventistas estemos siendo engañados por Satanás, que es precisamente lo que aparece aquí en este primer texto. Vamos de una, sin rodeos, a comentar lo que es todo el consejo de Dios a través de la Biblia del Espíritu de Profecía. ¿Qué dice? En amarillo, arriba, dice: a medida que nos acerquemos al tiempo del fin, el error estará tan mezclado con la verdad que solo los que cuenten con la dirección del Espíritu Santo podrán distinguir al uno de la otra. Es decir, si usted pensaba que como adventista lo único que usted tenía que saber era no guardar el domingo y que los muertos están muertos y que cuando aparezca alguien diciendo que es el Cristo, pues ese es Satanás y ya se salvó, está en un error, está siendo engañado. Realmente Satanás tiene engaños mucho más especiosos y sofisticados, como el que vamos a ver hoy. Así que el error está tan mezclado, este es el punto, el error en este tiempo del fin está tan mezclado con la mentira, que solo los que cuenten con la dirección del Espíritu Santo pueden distinguir cuál es el error y cuál es la verdad. Es decir, a menos de que, y este es un consejo muy sabio, según de Tesalonicenses capítulo 2 dice: por cuanto no obedecieron el amor de la verdad para ser salvos, Dios les envía un espíritu de error para que crean a toda mentira. Entonces, si yo soy adventista, conozco la verdad, por ejemplo, sé cómo me tengo que alimentar, sé qué tengo que hacer en mi casa, sé las cosas que se puede y no se puede hacer según la ley de Dios, lo que le agrada al Señor y lo que no, y yo desatiendo un consejo del Señor, lo que dice el Espíritu de Profecía y la Biblia es que yo me empiezo a cegar, y entonces dice: por tanto Dios les envía un espíritu de error para que crean a toda mentira.
porque realmente nosotros no reconocemos la verdad y el error porque seamos muy inteligentes, porque Mauricio sabe mucha Biblia o porque sabe mucho espíritu de profecía. Realmente es el Espíritu Santo que está aquí invisible el que puede hacer que yo reconozca qué es verdad y qué es mentira. ¿Listo? Quiero hace mucho tiempo tener un tema sobre Saúl. Saúl es un ejemplo muy claro de esto. O sea, Saúl fue el que más atacó la brujería en el tiempo de Israel, y él es el prototipo de los adventistas que apostaten en el tiempo del fin, porque usted dice, bueno, la iglesia adventista lleva 180 años diciéndole a todo el mundo que no guarden el domingo. ¿Cómo es que van a haber adventistas que van a guardar el domingo? Bueno, de la misma forma que Saúl se dedicó buena parte de su reinado a perseguir las brujas y terminó consultando una bruja. Esto es increíble. Leamos entonces en la parte verde. Bueno, sigamos. Dice que a menos de que el Espíritu Santo esté con nosotros no vamos a poder distinguir la verdad del error. Y esto no se refiere a las tres cosas que mencionamos antes: el estado de los muertos, el domingo y el falso Cristo, que es lo que nos dicen a todos. No, se refiere a engaños mucho más especiosos y sofisticados antes de esas pruebas finales. Entonces dice, debemos hacer todo esfuerzo que sea necesario para mantenernos en el camino del Señor. Dice, en ningún caso debemos apartarnos de su conducción para depositar nuestra confianza en el hombre. Es decir, no debemos dejar la palabra del Señor y lo que diga el Espíritu de profecía por lo que digan los hombres. Y esto es muy importante porque más adelante vamos a ver que los hombres del mundo y las opiniones de los sabios son los que confunden a los hijos de Dios. Dice en verde, abajo, los que sean guiados por la palabra de Dios discernirán con seguridad entre el error y la verdad, entre el pecado y la justicia. O sea, solo hay una forma de salvarse del engaño. No es decir, yo soy adventista y a mí nadie me engaña, o aquí voy a... No, es si usted y yo somos guiados por la palabra de Dios, tanto en la Biblia como en el Espíritu de profecía, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ver, a la luz de la Biblia y el Espíritu de profecía, el tema de juzgar. Es decir, porque hay hermanos, salen videos todos los días, lo que dijimos en la promoción, y entonces todos los días el uno le dice al otro, es que usted es un criticón, es que usted es un juzgador, y el otro dice, no, pero yo no estoy criticando. El otro, sí, y eso es una confusión tremenda. ¿Qué dice la Biblia y qué dice el Espíritu de profecía acerca de juzgar, de criticar, de reprender, de señalar el pecado en la iglesia? ¿Se puede, no se puede? ¿Dios está de acuerdo, no está de acuerdo? Bueno, lo vamos a ver. Sigamos. Entonces dice, una advertencia para nosotros, y es, puede haber cosas que puedan ser consideradas como ciertas y que aparenten ser buenas, pero necesitan ser cuidadosamente consideradas con mucha oración, pues son engañosas maquinaciones del enemigo para conducir a las almas por una senda que corre, otra vez, tan cerca de la senda de la verdad, que apenas podrá ser distinguida de la que conduce a la santidad del cielo. Hermano, yo creo que la hermana White está siendo muy clara, nos está diciendo a nosotros los adventistas que Satanás ha preparado para este tiempo final engaños, posiciones, filosofías que son tan parecidas a la verdad, que solo los que tengan el Espíritu Santo y tengan un estudio cuidadoso de la Biblia van a poder distinguir esto que es tan parecido. Y ya vamos a ver por qué. Porque Satanás nunca se aparece diciendo, yo soy Satanás y quiero que ustedes hagan maldad. Ustedes lo saben por el testimonio de la Biblia. 2 Corintios 11:14 dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y también ahí complementa y dice, entonces no es maravilla que sus ministros, porque él tiene ministros, ¿cierto? Mensajeros, obreros. Dice, no es maravilla que ellos también se disfracen de ángel de luz. Y entonces esto de disfrazarse de ángel de luz lo decimos siempre, pero no entendemos más o menos cómo es que funciona la cosa. Y lo vamos a ver ahorita mismo. Es así. ¿Cómo engañó Satanás a los ángeles en el cielo? Por eso tuvimos un testimonio directo el pasado. Es larguito, pero se lo recomiendo. Esto de desentrañar los engaños de Satanás no es fácil. Yo apenas que soy un ser humano y yo creo que de los más poco capacitados de todos, no soy muy inteligente y Satanás es demasiado inteligente. Él es una mente maestra y él hace unos engaños muy enredados que por supuesto para mí, que soy nadie, es difícil desentrañar, y por eso me tomé 2 horas mostrando paso a paso cómo es que Satanás está intentando engañar al mundo y a la iglesia. Por favor, véaselo. Yo voy a tratar de ponerlo en pedacitos, pero véaselo si usted tiene dudas, si usted dice, pero qué confusión es esta que veo en la iglesia. Unos dicen una cosa, el pastor me dice otra, otros dicen otra. Bueno, es porque Satanás ha hecho un engaño muy enredado. Así que en ese video
que está ahí en mi perfil y usted lo puede conseguir, está paso a paso cómo fue que él obró para engañar. Aquí simplemente estamos poniendo un texto de cómo lo hizo. Y es que él allá en el cielo se disfrazó de ángel de luz y aparentó que estaba luchando por la libertad, dice allí, que si Lucifer, quien según se alegaba tenía también derecho a recibir reverencia y honra, y entonces dice en verde, si este príncipe de los ángeles pudiera alcanzar su verdadera y elevada posición, ello redundaría en grandes beneficios para toda la hueste celestial, pues, y esto era lo que Satanás le decía a los ángeles engañados, y lo vimos en el testimonio directo pasado, que no era otra cosa que la misma iglesia adventista, pero del cielo. Dice, su objeto era asegurar la libertad de todos. Es decir, ¿cómo engañó Satanás a los ángeles que cayeron? Con una palabra bonita, libertad. O sea, él no les dijo, mire, yo los estoy engañando y los voy a hacer perder por toda la eternidad en prisiones eternas, y yo lo que quiero es destronar a Cristo porque tengo envidia. Él lo que dijo fue, yo estoy luchando por la libertad de todos. Y vimos también un ejemplo en el testimonio directo pasado, que exactamente esas mismas palabras están usando los adventistas que quieren rock, música, desorden dentro de la iglesia. Dice que hay que luchar por la libertad para que los jóvenes, ¿cierto?, sean libres en Cristo y puedan brincar y saltar y comer lo que quieran, hacer lo que quieran dentro de la iglesia, y que ellos, entonces que nadie les puede decir nada porque eso es la libertad. Así que de una vez voy a dar un adelanto, el truco de Satanás es cambiarle el significado a las palabras. Libertad en este caso era, y en el caso también de la iglesia adventista, es anular las leyes de Dios. Es decir, Satanás no viene a decir, mire, yo lo voy a hacer brincar, lo voy a hacer bailar, lo voy a hacer desagradar a Dios, y no, Satanás lo que dice es, ¿qué tal si ustedes son más libres? ¿Cierto? Eso fue lo que le dijo a los ángeles, ¿qué tal si ustedes son más libres? Satanás nunca va a aparecer con una palabra fea. El truco de él es cambiar el significado de una palabra bonita para que signifique, valga la redundancia, lo que él quiere, que es anular la ley de Dios, que haya desorden, que haya anarquía. Así que a los ángeles, que eran unas mentes superiores a las de nosotros, les engañó diciendo libertad. Y así está engañando a muchos adventistas. Véalo en el testimonio directo pasado. Entonces, fíjese, aquí está, paz, amor, libertad, respeto. ¿No ha escuchado usted como mucho en este tiempo esas palabras? Paz, amor, dentro y fuera de la iglesia, paz, amor, libertad, respeto, tolerancia, ¿cierto? ¿Y quién está detrás de eso? Ahora, estas cosas son buenas, pero se ha cambiado el significado, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a ver más adelante que respeto para el colectivo LGBT es que usted acepte que ellos, siendo hombres, son mujeres, o viceversa. Y si usted no lo dice, entonces no está respetando. Entonces, cuando ellos lanzan su eslogan, dicen, lo que nosotros buscamos es el respeto. Pero lo que es respeto para ellos realmente es locura para Dios, es decir, y abominación, es decir que un hombre es una mujer y una mujer es un hombre. Entonces a ellos le llaman respeto, Satanás ha logrado que ellos le llamen respeto, pero en realidad no es respeto, eso es locura y es abominación y es pecado. Sigamos. Aquí lo vemos yo lo copié de la página de las Naciones Unidas, y entonces allá arriba, ustedes van a ver que en el título arriba dice Día Mundial de la Justicia Social, y cuando usted va a ver qué es justicia social, que ese es otro tema que creo vamos a tener más adelante, la ONU ha dicho que la justicia social es un mundo mejor para todos. Mírenlo allá en la derecha en la imagen crema, que dice Día Internacional de la Paz, recuperarse mejor para un mundo equitativo y sostenible. Entonces ellos tienen esos objetivos de desarrollo sostenible, dentro de los cuales está la igualdad de género. Y entonces dentro de la igualdad de género que está, bueno, pues que los hombres son iguales que los hombres son mujeres, las mujeres son hombres, e incluso está la pedofilia. Y lo más terrible, y lo voy a decir aquí porque lo digo de frente y porque hay pruebas, es que usted va a la página de ADRA, de la Iglesia Adventista, y allá dice, ADRA se une a los objetivos globales de la ONU, porque nosotros ahorita estamos muy unidos con la ONU como adventistas. O sea, lo primero que nos dijo el Espíritu decía que no hiciéramos, eso fue lo primero que estamos haciendo. Pero cuando alguien lo dice como yo, entonces hay alguien allá detrás de la pantalla que dice, está juzgando a la iglesia, ¿cierto? Lo que quieren allá los de ADRA es traer justicia, equidad, paz. ¿Cómo no va a ser eso bueno? Pues no es bueno, porque la justicia, la paz y la equidad de la que ellos están hablando es una justicia y una paz y un amor y una libertad
que se ha inventado este señor. Es decir, no es la justicia, la paz y la libertad que aparece en la Biblia, sino que la justicia, la paz, es el nuevo significado que este señor le ha dado. Y usted está cayendo redondito y está diciendo que simplemente que porque dicen paz, que porque dicen amor, entonces usted dice, ah, ya dijeron paz, ya dijeron amor, ah, bueno, entonces si dijeron eso es porque Dios está ahí. No, por eso estamos haciendo este testimonio donde se muestra que Satanás se transfigura en un ángel de luz. Él le habla de paz, justicia, equidad y todo lo demás, pero lo que él está haciendo detrás de esas palabras es induciéndolo a la rebelión contra Dios, a que no haya ley. Entonces, que quede claro, no porque alguien habla bonito, no porque dice palabras bonitas, no porque parece bonito, es de acuerdo a la voluntad de Dios, o es justo o está bien. Satanás, ese es su engaño ahorita, y lo vamos a ver ya a la luz de la profecía. Su engaño ahorita consiste en cambiar, poner conceptos bonitos, repito, amor, justicia, paz, equidad y todo lo demás, y darles su propio significado, de tal forma que pues los ingenuos lo aceptan y los que nos oponemos somos tachados de ir en contra de la paz, de la justicia y de la equidad. Es un engaño perfecto. Imagínense, Mauricio está diciendo allá en la transmisión que él no está de acuerdo con la paz, la justicia, la equidad, la unidad. Y tiene que ser que él es diabólico. Pero resulta que recuerdan que dice, hay de los que ponen lo bueno como malo, lo malo como bueno, lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Ese es el engaño de Satanás, mi querido hermano. Ha puesto lo amargo dulce y lo dulce amargo, y resulta que nosotros decimos, no, Satanás no engaña a nadie, y ya vamos a ver que ya lo logró dentro de la iglesia. Entonces, lo que les decía, las Naciones Unidas dicen, mire, hay que tener, mírelo acá, bueno, no alcanza, ahí lo señalé, ¿cierto? Mírelo ahí en el letrero, dice equidad en inglés, ¿no? Inclusión para los LGBT en el sistema. Y entonces esta es la página de la ONU y ellos dicen, tenemos que tener más equidad e inclusión. ¿Quién va a estar en desacuerdo con la equidad? La equidad es justicia, ¿no? Pero el significado que le ha dado Satanás a esa palabra es el significado de rebelión. O sea, la práctica, en la lengua está muy bien, pero en la práctica es una rebelión contra Dios. Entonces son palabras que parecen bonitas, hermano, por eso estoy insistiendo tanto en el concepto, porque ya vamos a entrar a carne, a lo carnudo, y no quiero que usted y yo nos perdamos, ¿cierto? Y entonces seamos engañados. La equidad es muy buena, la inclusión es muy buena, pero la original, la de Dios, no esta. El amor es muy bueno, la paz es muy buena, la unidad es muy buena, pero no la de Satanás, no la que tiene el significado ahorita, sino la real, la de la Biblia. Sigamos. Entonces mire y fíjese muy bien que allí, fijémonos muy bien que estos son los, aquí tengo yo, ¿cierto? Me conseguí todos los símbolos del movimiento LGBT, y usted ve que en el centro ellos tienen en inglés la palabra love, ¿cierto? Entonces dicen love, entonces dicen amor. Ellos a toda esta rebelión contra Dios le llaman amor. Ellos dicen que eso es lo mejor. Bueno, ahí están estos dos sujetos besándose, ¿cierto? Y entonces, qué bonito, un arco iris, qué bonito amor. Pero ¿quién se ha inventado esto? Esto no es de la Biblia, esto no es del espíritu de profecía. Alguien se ha transfigurado en ángel de luz y les ha dicho que la rebelión contra Dios es amor. Por cierto, ustedes saben que Pablo dice en Romanos capítulo 13, el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, recuérdelo, lo que estamos viendo es que Satanás se está transfigurando en ángel de luz, y lo que ha hecho es cambiar el significado de las palabras. También vimos que la hermana White dijo que dentro de la misma iglesia el error iba a estar tan cerca de la verdad, que no todos los adventistas, por no decir que la mayoría, iban a resultar engañados en este tiempo final, porque Satanás lo que hace es una falsificación muy exacta. ¿Cómo lo hace? Bueno, ustedes saben, allá está la profecía de Apocalipsis 16 que dice que envía por todo el mundo 3 espíritus a manera de ranas. Y lo habíamos dicho en el testimonio directo pasado, y es obvio, las ranas cazan con la lengua, o sea, enredando, atrapan su presa y se la meten a la boca. Ahí está en la imagen. Eso es lo que estamos viviendo ahorita, y eso es lo que vamos a ver en unos instantes, o a comprobar mejor. Fíjense ustedes que todo tiene relación, porque ahorita acabamos de ver que el dragón, la bestia y el falso profeta, ¿cierto? Envían los 3 espíritus a manera de rana, y aquí tienen ustedes a la bestia
Y por eso hice un post en mi perfil donde dije que a los adventistas, amadores del mundo, porque esto es lo que dice la hermana White, voy a hacer un paréntesis aquí, muchos están esperando las leyes dominicales, ¿cierto? Para tomar una decisión y todo lo demás. El espíritu de profecía no dice eso. El espíritu de profecía dice que en este tiempo se está tomando la decisión, que los adventistas que en este tiempo se están uniendo al mundo, o sea, ¿cómo sabe usted si va a tener la marca de la bestia o el sello de Dios? Todo depende de qué tan cerca del mundo esté usted ahora que no ha llegado la prueba de la marca de la bestia. No es en ese momento, es ahora. Ella dice, los que hayan ido conformándose al mundo en sus costumbres y prácticas, cuando llegue el momento de la prueba de la marca de la bestia, dice, estarán listos para recibirla, para situarse del lado de mayor popularidad. O sea, ¿cómo sabe usted que va a recibir la marca de la bestia? Bueno, con la música que escucha, con la ropa, con la forma que come, con su pensamiento, con lo que ve. Ahora mismo usted se está preparando como adventista para recibir la marca de la bestia. No es allá cuando salga la ley. Cuando salga la ley usted simplemente va a sellar su decisión. Así como los que se están alejando del mundo ahorita, que no comen como el mundo, no hablan como el mundo, no piensan como el mundo, van en contra del mundo porque realmente tienen que ir en contra del mundo. Entonces cuando llegue el momento del sello de Dios, pues seguirán yendo en contra del mundo, ¿cierto? En el momento en que todo el mundo diga, vamos a guardar el domingo, pues estas personas van a decir, yo no lo voy a guardar, porque yo llevo 5, 10 o 20 años yendo en contra de lo que dice el mundo. Pero los que ahorita están con el mundo en todo, hablan como el mundo, y vamos a ver que ¿no les parece interesante que digamos, el representante no de Dios sino de Satanás en la tierra tenga esta frase que parece tan linda? ¿Quién soy yo para juzgar? ¿No han oído ustedes eso de hermanos en la iglesia adventista, incluso de pastores, diciendo, pero ¿quién es usted para juzgar? ¿Quién soy yo para juzgar? ¿A quién están imitando? ¿Para dónde van? ¿Para dónde van a ir? Porque están pensando como Él los va a reunir, esa es su madre, como dicen, la iglesia madre, y la iglesia madre los va a volver a recibir. Y ni siquiera me estoy inventando, porque ya hay adventistas que dicen, no juzguen a la iglesia católica, ¿ustedes quiénes son para juzgar? La hermana Guay decía que era la bestia, pero porque la hermana Guay era una puritana, metodista puritana del siglo antepasado. Pero la iglesia católica está bien, y entonces ahorita tenemos reuniones ecuménicas. En Italia hay un montón de reuniones ecuménicas entre adventistas y católicos. ¿Por qué? Porque ya hay adventistas diciendo esto, dice, con este caballito de batalla, con este estribillo, ¿quién soy yo para juzgar? Pues usted justifica todo, y ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver con ejemplos concretos. O sea, usted puede justificar todo, robo, asesinato, homosexualidad, brinca en la iglesia, pastores bisexuales como el de Alemania, de todo, porque cuando usted va a hablar y va a decir, pero hermano, ¿qué hacen fumando entre el que dice, ¿usted quién es para juzgar? No, pues verdad, sí, ¿no? Ve, hermano, pero lo que pasa es que, ¿qué pasó en ese campamento? ¿Por qué? ¿Usted quién es para juzgar? Entonces usted tiene que quedar callado, ¿verdad? Pues últimamente nadie es nadie para juzgar. De paso, hay hermanos que creen que el Señor Jesús va a venir desde el cielo, ¿cierto? O sea, ellos dicen, yo no admito que nadie me diga nada porque todos somos humanos, usted peca de una forma... Satanás le tiene todo el estribillo, dice, usted peca de una forma distinta a la mía, pero también peca. Entonces, la idea de ellos es que un ser sin pecado es el único que los puede reprender. Es decir, que según ellos, mire la blasfemia, tiene que venir el mismo Señor Jesús desde el cielo, ¿cierto? Porque ellos dicen, solo Dios me puede juzgar. Entonces tiene que venir el mismo Jesús desde el cielo y decirle, mire, ¿usted qué hace viéndose esa película? ¿O usted qué hace escuchando a Bad Bunny? O sea, según ellos, hasta que Jesús no venga a decirles eso, entonces ellos no van a escuchar ninguna amonestación. Porque nadie es nadie para dar la amonestación, ¿cierto? Tremenda blasfemia. Pero bueno, y tremendo engaño. La hermana White le llama extraña infatuación. Entonces aquí tenemos al Papa, sigamos, aquí tenemos al Papa diciendo, ¿quién soy yo para juzgar a los gays? Pues si fuera la iglesia verdadera, él sería el representante de Dios, y el representante de Dios, que en realidad no es él, sino que somos nosotros los adventistas, dice en la Biblia que Dios ha puesto a su pueblo, a los sacerdotes, para que hagan diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, entre el bien y el mal. Así que respondamos la pregunta, ¿quiénes somos nosotros los adventistas para juzgar? Pues somos Jesús dijo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Es decir, nosotros somos los portaestandartes de la verdad, los que le decimos al mundo qué le agrada a Dios y qué no le agrada, porque a nosotros ha sido confiada la palabra de Dios, y por eso tenemos el mensaje de los 3 ángeles que dice, si alguno adora a la bestia o recibe la marca en su frente o en su mano, él también verá el vino de la ira de Dios. Es decir,
Pues nosotros somos los que decimos que los que guarden el domingo están perdidos. Eso es juzgar. Entonces, si no se puede juzgar, si no se puede decir que algo está bien o que algo está mal, o que una persona se va a condenar o no, pues no podemos dar el mensaje de los tres ángeles, que es para donde vamos, hermano. Realmente de eso se trata. Satanás, si no puede frenar, y ya lo vamos a ver, Satanás, si no puede frenar la verdad, busca neutralizarla. Entonces, ya no nos pudo frenar a los adventistas, pues ahorita nos está neutralizando. Ya vamos a ver. Más fácil, un ejemplo, perdóneme tanto ejemplo y tanta analogía. ¿De qué le sirve a usted comprar una medicina, cierto? Si usted viene y la pone encima de la mesa y no se la toma. Así que podemos tener mucha verdad los adventistas, pero hasta que no pase a la práctica, si no se practica en las iglesias, en cada una de las iglesias, ¿cierto?, alrededor del mundo, entonces no tiene ningún efecto. Satanás, por ejemplo, no pudo detener el espíritu de profecía, pero hace que no tenga efecto cuando los hermanos no lo leen. O sea, tienen los libros, hay una aplicación que mostramos en cierto, están todos los libros listos, pero nadie los lee. Es igual a que él no los hubiera permitido escribir. Es decir, él quiso matar a la hermana White, ¿cierto?, para que no escribiera los libros, pero también le sirve que los haya escrito, que se impriman, que estén en una aplicación y usted no los lea. Igual no llega la información. Pero sigamos. Entonces, ¿qué tal esta frase? Muy parecida a la de muchos adventistas hoy en día. Dice, mírate en el espejo antes de juzgar a los demás. Ser juez es muy feo. El juicio final pertenece solo a Dios. A nosotros nos queda amar. Nomás esto debería servir, hermanos, para sostener lo que hemos venido hablando. El anticristo, o mejor dicho, el representante del anticristo en la tierra, está hablando de amor. Dice, a nosotros nos queda amar, comprender y orar por los demás. Y entonces ve usted en los últimos videos donde hay pastores adventistas bailando, y ya lo vamos a comprobar, pastores adventistas bailando, la iglesia desordenada, mejor dicho, hay hasta desnudos en el último video, hay de todo, y usted ve adventistas abajo comentando, hermanos, oren, hermanos, ¿usted quién es? Amen, el amor, la unidad. Bueno, es lo mismo que dice la bestia, y es el mismo discurso que van a usar, ¿cierto?, estos traidores, perdone que los diga, para luego perseguir a sus mismos hermanos. Van a decir, en nombre del amor, la libertad, la justicia y la paz. Satanás transfigurado en un ángel de luz. Aquí vamos a tratar, porque estamos hablando con los escogidos, un dato interesante, perdone que sea tan directo, pero un dato interesante es que yo no hago este tipo de transmisiones por gusto, lo hago porque sé que Dios me las ha mandado a dar. Y segundo, porque sabemos por el espíritu de profecía que alrededor del mundo se van a ir encendiendo lucecitas, ¿cierto?, hasta que toda la tierra sea llena del conocimiento del Señor. Pero hay personas que piensan que este servidor hace las transmisiones para que entre más personas vean la transmisión, entonces yo estoy más contento. No, diría que entre menos la vean estoy más contento, porque los verdaderos hijos de Dios son poquitos, ¿cierto? No sé si me hago entender. Los verdaderos hijos de Dios que se van a levantar en este tiempo del fin, dice la hermana White, van a ser Elías. Y ellos no van a ser muchos, ellos van a ser poquitos. Entonces el deseo de estas transmisiones es que entre ellos, y digamos entre todos los que son los escogidos, y yo no sé quién es, ahí sí no hay que juzgar, yo no sé quiénes son, pero no sé si yo seré uno tampoco, pero entre todos entonces vamos a ir encendiendo la llama, ¿cierto?, de la Biblia, el espíritu de profecía en nuestros corazones. Y entonces a través de estos estudios, no digo de estos concretamente, sino de los que todos ellos hagan alrededor del mundo en sus respectivos países, va a empezar a haber un reavivamiento de la piedad primitiva. Yo quiero estar allí, no estoy seguro si voy a estar, porque yo soy un humano, pero quiero estar allí, para eso son estas transmisiones, para despertar a los que son, mejor dicho, en palabras de Jesús, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Yo sé que allí detrás de la pantalla hay personas a las que el Espíritu Santo les está tocando el corazón, no yo, el Espíritu Santo, y están reconociendo las palabras de Dios. Simplemente que la labor de nosotros es presentarla, y la labor del Espíritu Santo es añadir a sus sellados, a sus hijos, a los que verdaderamente Él conoce que son sinceros. Bueno, pero sigamos. Verde, habremos atesorado en nuestra mente los tesoros de las verdades del cielo que nos capacitarán para enfrentar al adversario de las almas con un escrito está, como hizo Jesús, y no con un discurso personal.
Es decir, ¿cómo enfrento yo a Satanás? Diciendo lo que me dicen en la ONU, no juzgar. Ay, no juzgar. ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo en la ONU, me lo dijo tal profesor, me lo dijo tal doctor, me lo dijo tal pastor. No, escrito está. Pero no solamente escrito está. Esto es muy importante, hermano. Escrito está y, Azul, Satanás sabe mejor que muchos profesos cristianos. Cuando el hermano White dice profesos cristianos se refiere a los adventistas la mayoría de las veces. Dice, Satanás sabe mejor que muchos profesos cristianos lo que está escrito porque es un estudiante diligente de la Biblia. Satanás es un estudiante diligente de la Biblia, pero él obra para pervertir la verdad y llevar a los hombres por el sendero de la desobediencia. Es decir, Satanás estudia con detalle la Biblia y usa ese estudio de la Biblia para torcerla, para aplicarla mal, de forma que pueda engañar a los escogidos, es decir, a usted y a mí. Entonces dice que mientras que él estudia la Biblia con diligencia, y ojo, no solo la Biblia, el espíritu de profecía, porque dice, Satanás estudia la palabra de Dios, ¿cierto? Y la palabra de Dios, o la Biblia, y luego dice, los induce a descuidar la investigación de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la Biblia, el espíritu de profecía para nosotros los adventistas. Si hay alguien que no sea adventista, pues no es para usted este tema. Entonces, Satanás estudia la Biblia, estudia el espíritu de profecía y busca cómo torcerla. Y voy a mostrar en esta noche la forma más efectiva en que lo ha hecho. Primero, al mundo le ha cambiado el significado de las palabras, no se olvide eso. Ha cogido palabras bonitas y le ha cambiado el significado. Ahora estamos viendo que Satanás es un diligente, un estudiante diligente de la Biblia. Más que los doctores adventistas de Andrews, más que los de las universidades. Él estudia con detalle la Biblia. Y lo que hace es estudiarla para ver cómo puede engañar a los adventistas. Pero no solamente estudia la Biblia, estudia el espíritu de profecía. No vayan a creer que Satanás dice, ay, voy a dejar todos esos libros allá. No, se los lee todos porque sabe que ahí está toda la sabiduría del Espíritu de Dios. Y él lo que dice es, los estudia para decir, ¿cómo puedo hacer para que estos libros del espíritu de profecía no tengan el efecto que Dios quiere que tengan, ¿cierto? Que es descubrir mis engaños. Entonces, él utiliza algo y es torcer la palabra de Dios, ¿cierto? Porque él cita la Biblia del espíritu de profecía. Satanás cita la Biblia del espíritu de profecía, pero la cita mal. ¿Cómo así la cita mal? O la cita por pedazos o la cita en lugares donde no es de aplicación. ¿Sí me hago entender? Vamos a ver ahorita enseguida un principio que se llama el principio del dualismo o dualidad, yo le he puesto así, y es que usted va a encontrar en la Biblia del espíritu de profecía que para cada cosa que se dice positiva, también hay una negativa que la contradice. Ya lo va a ver, ¿cierto? Entonces, usted ve hermanos que dicen, mi hermano, no se puede criticar la iglesia porque aquí dice, mire, no hay nada que Dios más ame en la tierra. Entonces saquen un texto del espíritu de profecía, que más ame en la tierra que su iglesia, y nadie puede hablar mal de ella. Entonces dice, no, pues entonces me quedo callado. Que Polanco baile, sí, ya. Y que Cortés Jr., otro pastor, baile zumba, y que Ganud Dayo cante la canción del Papa, porque yo no puedo hablar. Pero si usted viera todo el consejo del espíritu de profecía, se daría cuenta que, ya lo vamos a ver, que la hermana White dice, no se deben de pasar por alto los errores, ¿cierto? Deben ser expuestos y todo lo demás. Entonces dice, bueno, al final, ¿qué? Ya lo vamos a ver. Entonces dice, miren que esto lo intentó con Jesús, pero Jesús sí le supo responder, porque no solamente, ojo con esto, no solamente es decir, escrito está, sino escrito está también. Hermano, si algo que quede de esta transmisión es lo siguiente, no solamente es contestarle a Satanás con un escrito está, también hay que contestarle con escrito está también, porque Salmo 119 dice, la suma de tu palabra es la verdad. Un texto se lo muestran a usted y usted dice, no, sí, ya, me quedo callado. Pero si usted viera todo lo que dice el espíritu de profecía, entonces se daría cuenta que esa no fue la idea que quiso transmitir la hermana White, lo mismo la Biblia. Pero sigamos. Jesús hizo frente, el archienemigo verde citó una promesa de Dios de seguridad. Para que Cristo pudiera hacer eso, seguramente, o sea, tirarse del pináculo del templo, esta es la segunda tentación, confiando en la promesa. O sea, le citó la Biblia a Jesús. Y entonces dice en azul, Jesús hizo frente a esa tentación con las escrituras. Miren lo que dijo nuestro Señor, bendito sea su nombre. Escrito está también. O sea, usted está citando mal la Biblia del Espíritu de Profecía porque yo
conozco que en conjunto dice esto, dijo Jesús. Escrito está también, no tentará al Señor tu Dios. Y fíjese el amarillo, mire el amarillo, hermano, por favor. Dice, de la misma manera, o sea, ¿de qué manera? Citando las escrituras, dice, de la misma manera, Satanás insta a los hombres a ir a lugares y a hacer cosas o a decir cosas que Dios no quiere que vayan, presentándole las escrituras para justificar sus sugerencias. Ya lo vamos a ver palpito. Entonces, ¿qué hace Satanás? Dice, estudia la Biblia para citar un lado de la escritura de forma que parezca que Dios dijo a través de la Biblia o el espíritu de profecía lo que no quiso decir. ¿Cierto? No la cita toda completa. Entonces, aquí está, él estudia la Biblia, el espíritu de profecía, ahí está. Y entonces, lo que les decía, usted ve que a veces la Biblia, ¿cierto? Dice una cosa y luego dice al contrario, lo mismo es el espíritu de profecía, y entonces usted dice, si le citan solo este lado, entonces usted se queda con este lado, pero si le citan completo, de pronto usted puede entender qué fue lo que quiso decir el Señor. Vamos a ver ejemplos. Primero, esta es la Biblia. Salmo 7, versículo 11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío, ¿cuándo? Todos los días. Dios está enojado contra el impío, contra el pecador todos los días. Pero luego usted va a Lamentaciones 3:22 y le dice que nunca decayeron las misericordias de Dios porque nuevas son cada mañana. Entonces la pregunta es, bueno, ¿Dios está enojado con el impío por la mañana, sí o no? Porque en Salmos dice que está enojado todos los días. Y en Lamentaciones dice que cada mañana no está enojado, sino que tiene misericordia. ¿Al fin qué? Entonces, si a usted le citan solo uno o el otro, entonces no se puede ver de qué se trata. Por supuesto no puedo dar la explicación, se nos iría mucho tiempo, pero el punto que estamos probando es que la Biblia dice una cosa y parece contradecirse en otro texto. Dice y se desdice. Vamos a ver otro ejemplo. Perdón por mi rinitis. Dice, Jesús, Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Pero el mismo Jesús en Mateo 10:34 dice, no piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada. Entonces, ¿al fin qué? ¿Jesús vino a traer paz o vino a traer espada? Principio de la dualidad. Parece que la Biblia se contradice. Por eso hay que saber, todo el escrito está, no solamente un pedacito, sino la suma de tu palabra es la verdad, hermano. No olviden el punto que estamos demostrando. Jesús en Mateo 23, versículo 9, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre el que está en los cielos. O sea, le está diciendo a todos sus oyentes que Dios es el Padre de todos, ¿no? Pero luego usted va a Juan 8:39 y Jesús le dice, a los mismos que le estaban oyendo, le dice, ustedes son de su padre el diablo. Entonces, ¿al fin qué? ¿Todos somos hijos de Dios o algunos son hijos de Dios y otros son hijos del diablo? ¿O qué es lo que es? Por supuesto no podemos darle explicación a todas estas aparentes contradicciones. El punto que estamos probando es que la Biblia y el espíritu de profecía pues dicen una cosa y parecen decirse, digámoslo así, en otra, y entonces lo que están haciendo, lo que hace Satanás es decir, esto está interesante, así que si yo cito una parte, o sea, cito lo que a mí me interesa y lo pongo en un lugar, lo aplico mal, así puedo engañar. Y a menos de que la persona conozca todo el consejo de Dios, pues va a caer redondita. Eso es lo que estamos probando en este momento con estos versículos, hermanos. Este es un ejemplo del espíritu de profecía. Y aquí llegamos a la parte emocionante, porque entonces salen los pastores y dicen, no hablen de nadie, y la iglesia cayéndose a pedazos, ¿cierto? La apostasía. Ellos dicen, no hablen de nadie, que eso no es amar, que la hermana White dijo que que nadie criticara a nadie. Eso es mentira, la más criticona, el adventista más criticón que ha existido sobre la tierra, se llama la hermana Elena Harmon de White. Yo tengo, y ya les voy a mostrar, un archivo lleno de años, de cientos y cientos de citas diciendo la hermana White de todo. Hasta hoy una cita fuerte donde ella dice estupidez, estúpidos y todo lo demás. Fuertísima. Y entonces, ¿cómo es que ahorita los pastores dicen que la hermana White dijo que no se criticara a la iglesia? Bueno, porque están citando una parte de lo que ella dijo, no lo que ella dijo completo. Mire el ejemplo. Hay cientos de citas, pero quiero ponerlas aquí, estas dos simplemente, porque pues no quiero fatigarlos.
yo sabría, se irían muchas horas y no se entendería la idea si citara o mostrara todos los ejemplos. Mire, aquí en verde, la hermana White dice lo siguiente: todos los que serán santos en el cielo, primero lo serán sobre la tierra. No seguirán las chispas de su propio fuego, no trabajarán por la alabanza, ni hablarán palabras de vanidad. Y ahorita fíjese lo que dice ahí: ni levantarán el dedo de condenación y opresión, sino seguirán la luz de la vida y la difundirán, consolarán, darán esperanza y ánimo precisamente a los que tengan necesidad. Y esto que viene es fuego, dice: y no censurarán ni reprenderán. Rivangera, el 4 de agosto de 1891. Entonces, usted está claro, viendo un video, ¿cierto?, de desorden en la iglesia, está viendo cómo se gastan las ofrendas en un retiro a playas paradisíacas, y entonces usted va a hablar, y entonces el pastor le saca esta cita, le dice: vea, ¿qué dice la hermana White? Mano, usted no puede ni censurar ni reprender, hermano. ¿Qué dice ahí? Que si usted quiere ser santo en el cielo, los santos no censuran ni reprenden. Y entonces el hermanito, y hay un montón, ¿cierto?, y llegan ahí a mi perfil y me dicen: vea, y me ponen citas, ¿cierto? Y ellos no saben que yo tengo 400.000 citas que dicen lo contrario de la hermana White. Pero no puedo ponerlas allí. Por eso estoy haciendo este testimonio, para advertirle: hermano, lo han engañado. Usted no le han mostrado solo un lado, pero no el otro. Entonces, este lado, ya, hasta yo quedo ahí muerto, ¿cierto? Bórrenme. Pero cuando usted lee una cita como la de allá y de 600, entonces leamos en amarillo: siempre hay quienes desprecien al que se atreva a reprender el pecado. La hermana White dice que Dios envía a la iglesia personas que reprenden el pecado, en la cita de allá, en amarillo. Pero en la de aquí dice que los santos no reprenden, dicen no censuran ni reprenden. Pero allá dice que los santos reprenden. En amarillo dice que los que son malos son los que se atreven a despreciar a los que reprenden el pecado. Entonces usted dice: hermana Guay, ¿al fin qué? Entonces dice: pero hay ocasiones, y ella ya lo explica, dice: hay ocasiones en que el reproche debe ser dado. Reproche o censura, o sea, la misma palabra de aquí. Censura y reproche es lo mismo. Aquí dice que no se debe censurar, allá dice que sí. Entonces dice: Pablo incitó a Tito a que reprendiese ciertas clases de personas, y no de cualquier forma, severamente, para que fuesen sanas en la fe. Los hombres y las mujeres que, con sus diferentes organizaciones, son reunidos como iglesias, tienen peculiaridades y defectos. Azul: a medida que estos se desarrollen, requerirán reprensión. Pero ¿quién los va a reprender si la hermana White dijo aquí que no se podía reprender? Que los santos no reprenden. Pero acá dice que las iglesias adventistas necesitan reprensión, y son hombres los que la dan. Y entonces dice: si los que se hallan en posiciones importantes, y entonces ya le está hablando a los pastores, le dice: si los que se hallan en posiciones de liderazgo no reprenden ni exhortan, ¿qué pasaría con la iglesia? Pronto habría una condición de desmoralización que deshonraría grandemente a Dios, que es lo que estamos viendo ahorita. Porque todo el mundo ahorita está en la iglesia diciendo esto, ¿cierto? Ay, los santos no juzgan, ni reprenden, ni hablan, ni nadie puede hablar mal de la iglesia. Y ya vamos a ver cómo se pone de bueno esto con eso de nadie hable mal de la iglesia, nadie reprenda, el que reprende es del diablo, el acusador pusieron por allí: es que usted, me dijeron ayer, es que usted es un acusador y el que acusa es Satanás. No, Dios también acusa. ¿Quién le dijo a usted que Dios no acusaba? ¿Cómo lo han engañado? Pues porque usted no ha estudiado usted no estudia todo el consejo del Señor, no estudia todo el consejo del Espíritu de profecía, sino se queda con la opinión que es más agradable para usted. Porque claro, si yo estoy en mi casa haciendo de todo, ¿cierto? Yo en mi casa me gusta ver mis películas, comer lo que yo quiera, hacer lo que yo quiera y todo lo demás. Y me dicen: Dios, nadie te puede juzgar, nadie te puede acusar, nadie acuse a nadie, ¿cierto? Usted no acuse a ese no lo acusa a usted. Y entonces usted dice: estoy re cómodo. No me tengo por qué preocupar, porque si Dios es así y el cielo es así, pues yo estoy re bien, ¿cierto? Nadie me recuerda mis pecados, yo no recuerdo los de nadie, es trato hecho, estamos empatados todos. Sigamos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? No se le olvide, hermano, la hermana White, como dice una cosa, dice la otra, pero no es porque se esté contradiciendo, sino porque hay que verla en su conjunto. En el video, y ya lo vamos a ver más adelante, en el video promoción de esta sesión, explicamos que la regla es como sigue: nadie que ya está humillado, que está buscando a Dios, que ya reconoce que es pecador, debe ser juzgado, ni señalado, ni criticado. Es decir, viene una persona a la iglesia, ya sabe que es pecadora,
digamos, viene de la fiesta, de la rumba, del adulterio, de lo que sea, entonces usted no viene, esa persona buscando a Dios, y usted no tiene por qué juzgarla, porque ya esa persona está reconociendo que es pecadora. Pero no es así con un hermano que está en la iglesia, está adulterando, ¿cierto?, con la directora de canto, y entonces cuando usted lo ve, entonces dice, pero ¿por qué tiene ese hermano allá cantando si él está adulterando con la directora de canto? Y todos lo sabemos aquí, es un pecado público, esa es la otra condición, que sea un pecado público y que afecte a la iglesia. Entonces, ay hermano, usted está juzgando. No, porque ahí sí es válido juzgar, ahí es válido juzgar. Lo que no es válido es que yo tome un pecado privado de un hermano y lo exponga. Sí lo puedo exponer si perjudica a la iglesia. O sea, si es de iglesia es una cosa, si es personal es otra. Ahí aplica Mateo 18, como muchos quieren decir, aplicar para pecados de iglesia. Ahí sí aplica Mateo 18. Pero si es un pecado de iglesia, usted debe reprenderlo. Por eso dice, la reprensión es necesaria, ¿cierto? Pero entonces tomamos un texto de una cosa, ¿cierto? Por eso dice aquí la hermana White, consolarán, darán esperanza y ánimo, pues al que ya ha reconocido su pecado. Pero imagínese usted consolando a un hermano que digamos se fue con la mujer de otro hermano y usted diciéndole, hermano, tranquilo, no se preocupe, todo está bien. Y entonces el otro hermano dice, pero se fue con mi mujer. Pero se fue con mi mujer y usted le está diciendo que tranquilo. Sí, porque la hermana White dijo que había que decir que tranquilo, Entonces, no apliquemos textos, que este es el engaño de Satanás, no apliquemos textos que son para un caso a otro caso. Ese es un engaño satánico, torcer y aplicar mal la palabra de Dios en la Biblia y en el espíritu de profecía. Pero sigamos. Acá les muestro que no es mentira lo que yo les digo del banco de citas que yo tengo. Si hay algún pastor, ¿cierto?, o si usted quiere, podemos hacer un día, comillas, un intercambio, por no decirle concurso, de que usted ponga una cita donde la hermana White diga no criticar y yo le pongo una crítica de la hermana White. Pero hay decenas, por no decir miles. La hermana White hacía un artículo o 2 semanales en las revistas durante como 60 años en las revistas adventistas, y todo lo que decía es la iglesia está mal, los ministros están mal, los jóvenes están mal, y críticas y críticas. Sería la primera que borrarían hoy en día. Porque mire, yo tengo el banco aquí, al que quiera, bueno, no le voy a decir, no me voy a comprometer porque es que son muchas citas, pero mire, este es un pantallazo de mi banco de citas que a través de los años, ¿cierto?, he estado acumulando, y entonces tengo decenas de cientos de citas de la hermana White criticando bajo el contexto, bajo el significado de la palabra criticar que tenemos el día de hoy. Entonces, ¿cómo es que hay hermanos que dicen, dice que no, usted no puede decir? Si ella decía... Y decía que nosotros como adventistas teníamos que decirlo y que Dios iba a enviar personas que iban a decirlo. Pero hoy en día supuestamente se han inventado una hermana White y un Jesús que son como las estatuas antiguas, los ídolos antiguos. No ven, no oyen, no sienten nada, quietitos, simplemente conceptos, ¿cierto? Dioses falsos, mudos, que no hablan, ni oyen, ni ven, ni sienten, ni hacen nada. Esta cita la puse porque es muy interesante. Vamos rápido, yo creo que vamos a acabar rapidísimo esta sesión. Está en inglés, pero es muy, muy interesante. Allá arriba, la hermana White dice que en cada época los falsos profetas, allá arriba en amarillo dice, han sido los enemigos más peligrosos de los que los cristianos han tenido. Dice que han aparentado ser campeones de la verdad, pero que han sido grandes engañadores de sus coterráneos, de sus amigos, de sus compañeros de la iglesia. Dice, el espíritu que ellos manifestaron, ese es el amarillo que está acá arriba, dice, el espíritu que ellos han manifestado, el trabajo que ellos hacen testifica del carácter de su religión. Está hablando de dentro de la iglesia. Entonces dice, estos hombres se han levantado, se levantan y se levantarán en nuestros propios días. O sea, ella está hablando de falsos profetas dentro de la iglesia, ¿cierto? Y ahorita ella dice qué es lo que van a hacer estos falsos profetas. Dice, ellos van a criticar, a juzgar a otros y van a estar listos siempre para la controversia y van a resistir la verdad. Entonces,
Cualquiera cierto, le sacan esta cita al hermano Mauricio, no sé, al hermano Rafael Díaz, a Oliver Coronado, y entonces dice, vea, usted es un falso profeta porque usted critica a otros, usted juzga a otros, usted siempre está listo para la controversia y usted va a resistir. Pero entonces aquí es donde está la diferencia, dice, y va a resistir la verdad. Aquí es donde se diferencia, o sea, o donde se entiende verdaderamente lo que quiso decir la hermana White. Dice que estos critican, juzgan a otros y todo lo demás y resisten la verdad, y luego dice en azul, ellos ponen falsas interpretaciones sobre las escrituras. Ellos citan mal las palabras de los que defienden la verdad, y algunos los escuchan, y algunos que los escuchan que no tienen discernimiento espiritual van a ser descarriados por estos falsos maestros y se van a encontrar debajo de la bandera del príncipe de las tinieblas, la bandera negra del príncipe de las tinieblas. Y entonces usted dice, eso ya no cuadra con el hermano Oliver Coronado, ni con el hermano Rafael Díaz, ni con otros hermanos, ni con el pastor Bor, ni etcétera. Porque parecía que todos los que criticaran y juzgaran eran los falsos profetas, pero luego estos falsos profetas que critican y juzgan, en realidad dice que hacen malas interpretaciones de la Biblia, que citan mal a los defensores de la verdad y que engañan a otras personas que no tienen discernimiento espiritual, o sea, que no han estudiado la Biblia, a otros adventistas, y los van a poner bajo la bandera del príncipe negro, ¿cierto? De Satanás. Y ya vamos a ver por qué estoy leyendo este texto. Siempre usted esté pendiente porque vamos a ver qué falso profeta cita mal la escritura, dice lo que dice Satanás, está dentro de la iglesia, ¿cierto? Está arrastrando un montón de adventistas, un montón de gente que no tiene discernimiento y lo está haciendo, ¿cierto? Criticando, también está criticando, porque aquí ya lo vamos a ver, o sea, porque dicen, solamente critica estos hermanos criticones que sacan videos y todo lo demás. No, pero ahí aparecen debajo de los videos que se hacen y todo lo demás, hermanos criticando al criticón. Pues si estás criticando al criticón, también estás criticando. Entonces no se trata de criticar o no criticar, sino de quién que está criticando tiene como respaldo la palabra de Dios. Porque el que critica con respaldo a la palabra de Dios es un santo. El que critica sin el respaldo de la palabra de Dios es un apóstata. No se trata de criticar o no criticar porque todos critican, ¿cierto? Porque el que me dice criticón a mí también es criticón, me está criticando, me está juzgando, me está señalando. Pero la pregunta es, ¿lo respalda la palabra de Dios? ¿Sí o no? Por cierto, otra contradicción de la hermana White, aparente contradicción, en amarillo. Aquí dice, no critiquen, ¿cierto? Pues, o sea, que los falsos profetas critican. Ella se llama profeta y aquí hace una crítica. Dice, hay muchos que profesan conocer a Cristo, pero en sus palabras lo niegan, siendo abominables y desobedientes y reprobables en toda buena obra. Es decir, que la hermana White, que pareciera que aquí arriba dice que no hay que criticar, acá abajo critica. Entonces, hermanos, no juzguemos por las apariencias, juzguemos con justo juicio y pidámosle discernimiento al Espíritu Santo. No todo el que critica es del diablo y no todo el que no critica es de Dios. Depende. Y la única forma en que usted puede distinguir, usted y yo podemos distinguir quién viene de Dios y quién viene de parte de Satanás, es si examinamos como lo estamos haciendo ahorita a la luz de la Biblia y el Espíritu de profecía, a quién respalda la palabra de Dios. ¿Qué dice el Señor? Y no con un escrito está, sino con un escrito está también. Todo el consejo de Dios en conjunto. Sigamos. Ojalá puedan escucharlo, esto. Este es Arnaldo Cruz, ¿cierto? Y fíjese que él tiene un sermón que ustedes pueden encontrar ahí en YouTube que se llama Acusadores y Condenadores. Y en el sermón que se llama Acusadores y Condenadores, ojalá puedan escucharlo, espero que el audio esté bueno, él acusa y condena. Es precisamente lo que acabo de decir, o sea, los que nos dicen criticones, ¿cierto? Y que a mí me tienen graduado de eso, y esto no es una defensa personal, sencillamente es para poner un ejemplo, realmente los que nos dicen criticones, pues nos acusan, y entonces él aquí hace una acusación bastante fuerte, ¿no? Vamos a verla. Esa gente que vive acusando a los muchachos en la iglesia, esa gente que vive solamente viendo lo malo y lo negativo en la iglesia, esa gente que hace videitos de que exponiendo las cosas malas que pasan en la iglesia, condenadores.
pero usted me acaba de condenar, porque yo hago los videos, la verdad sí, yo los hago, o sea que soy yo, ¿no? ¿Cierto que soy yo? Así que él me acaba de acusar de ser un condenador, así que él también es acusador. La diferencia es a quién le asiste la palabra de Dios, a él o a mí. A él o a los hermanos que lo han visto diciendo que, pues, los jóvenes, porque él está hablando de que acusan a los jóvenes, porque él dice que los jóvenes pueden bailar y brincar dentro de la iglesia, y un resto de cosas más que vamos a ver este viernes. Este viernes vamos a tener una presentación donde vamos a hablar de él y de sus amigos y todo lo demás, que están corrompiendo la iglesia en Interamérica. Ellos son la punta de lanza, ellos están enviados para corromper la iglesia, y entonces él dice que por favor le dejemos corromper la iglesia en paz, que gente como yo no lo esté acusando de corromper la iglesia, por favor. ¿Qué es eso? Eso no es de Dios. Pero él sí puede llamarnos a nosotros condenadores y otra serie de cosas más en este oído y todo lo demás, pues porque él sí puede acusar. ¿Por qué? Porque sí. Punto. Así que voy a mostrarles otro video. Y esta es de una iglesia donde él estuvo para comprobar lo que estoy diciendo. Esta es la iglesia de Forest City. Este señor, pueden verlo ahí en la página de Baluarte, salió brincando y saltando según diciendo que así se adora a Dios, y ahí estuvo Arnaldo Cruz. Mire, allá dice Arnaldo Cruz, o sea, el que acaba de decir que no molesten a los jóvenes, pues porque a él le gusta, ¿cierto? A él le gusta la corrupción de la iglesia, y vuelvo y le digo, lo vamos a comprar. Pues que hay decenas de cientos de videos bueno, no cientos, decenas de videos donde se comprueba que a él le gusta, ¿cierto? Entonces él dice, déjenme hacer esto en paz, déjenme corromper la iglesia en paz. ¿Por qué tienen que hacer videos? ¿Por qué tienen que criticar? Ustedes callados allí y déjenme a mí hacer, ¿cierto? Mi trabajo. Y entre esos, pues esto, ¿no? El concierto de Lily Goodman, que es un concierto con una cantante muy conocida que se llama Lily Goodman. Lily Goodman estará en concierto aquí el sábado. ¿Qué sábado es? El sábado 27 de mayo. En la oscuridad. Entonces acá estamos viendo, ¿no? Tracatán, batería y todo lo demás. ¿Y quién está metido en la mitad? ¿Quién está ahí en la mitad? Bueno, vamos a verlo otra vez. Viviré por fe, tu palabra es. Entonces, claro, él dice, dejen a los jóvenes, mírenlo ahí en la mitad, pues dejen a los jóvenes, no señalen a estos jóvenes, ¿cierto? Que brincan, saltan, traen a Lily Goodman y todo lo demás, pues no digan nada porque ustedes son unos condenadores, acusadores, ¿cierto? Yo sí tengo amor, yo voy donde ellos, me aguanto las brincadas, el rock, la batería y todo lo demás, y por eso yo tengo el Espíritu de Dios. Más o menos así está la cosa. Entonces, esos son de los que habló la hermana White, dice que aplican mal la escritura, ¿cierto? Está aplicando mal la escritura y está usando conceptos que en sí mismos no son malos, pero con un nuevo significado, ¿no? Esto es amor y tolerancia, y pues lo que hacemos nosotros de decir que eso está mal, supuestamente es odio y juzgación, digamos, juicio. El objetivo de Satanás es un mundo sin ley. Y aquí es donde viene, ya vamos a terminar, hermanos, aquí es donde viene un asunto interesante. Mire, si le están diciendo a usted, hermano, quédese callado mientras que la iglesia se corrompe, porque si usted dice algo es un juzgador, y si dice un juzgador, pues usted está con Satanás. Mire, no sirve de nada tener una ley que no se aplica. Pues es que yo no entiendo cómo es que ha logrado el enemigo cegarnos, si nosotros tenemos hasta incluso un manual que dice disciplina en la iglesia. Los que no se ajusten a las, a las leyes de la Biblia, de la iglesia adventista, pues son borrados. Para borrarlos hay que hacerles un juicio. Perdón. Entonces, ¿cómo es que hoy en día dicen? No, es más, se pueden borrar iglesias, se pueden borrar asociaciones, se pueden desvincular. Pero hoy en día dicen que supuestamente el que juzga, ¿cierto? El que pone en vigor la ley, es decir, Dios dijo una cosa en la Biblia en espíritu de profecía,
y cuando yo veo, cierto, lo contrario en videos que ellos mismos publican y digo, mire, esto está mal porque ya es público, cierto, no es que sea un pecado privado, ya es público, entonces le dicen a usted, usted no lo puede decir porque está juzgando, pero ¿por qué no? Si hasta en el manual, que no es palabra de Dios, pero bueno, es un manual, dice que eso se puede hacer. Pero la locura ha llegado a tal punto, o sea, la locura ha entrado dentro de la iglesia, ha entrado la narrativa que vivimos del mundo, ¿cierto? La narrativa de la bestia, de los LGBT, que ya supuestamente el que no juzga es una persona virtuosa y el que juzga, pues entonces es un demonio. Eso lo dice Salmos capítulo 11, dice, si son destruidos los fundamentos que puede hacer el justo, o sea, estás en una locura, porque usted se tiene que quedar sentado en la iglesia, viendo cómo la iglesia se corrompe, ¿cierto? Cómo los jóvenes y adultos brincan, bailan, hay de todo, y usted tiene que quedar callado so pena de ser llamado un demonio. ¿Por qué? Porque Satanás logró cambiar el significado de las palabras y logró engañar a estas personas, ¿cierto? Ha logrado engañar a muchísimos pastores, esa es la tendencia hoy en día en la iglesia adventista, ¿cierto? De tal forma que les ha hecho, por eso es que Jesús dice en Apocalipsis 3 que la iglesia de la Odisea es ciega, porque Pablo, y no lo relacionamos con el versículo, Pablo dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento, cegó, y la Odisea es ciega, cegó la Odisea ciega, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el evangelio. Entonces hoy en día muchos adventistas pues le llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, al reprensor de parte de Dios le llaman Satanás, y al que viene a corromper la iglesia, ¿cierto? Le llaman que viene de parte de Dios simplemente porque les dice que viene en nombre del amor y la paz. Bueno, así estamos, este es el tiempo del fin, esta es la hora de la potestad de las tinieblas. Se los compruebo, aquí está, no sé si lo alcancen a ver, voy a ver si lo alcanzan a leer bien, voy a estirarlo un poquito. Sí, yo creo que ahí se puede leer. Este es el comentario de ayer, de esta semana, de un pastor adventista, y un pastor adventista famoso, pues se ve que tiene bastantes seguidores, ante este video, ¿cierto? Ante este video, que ustedes yo creo que ya también han visto, y si no, pues está allí también en redes. Entonces, él, ¿cierto? ¿Qué colocó acá arriba? No juzguéis para que no seáis juzgados. El que esté libre de pecado tira la primera piedra. O sea, este es un comentario debajo del video. Entonces, todos los hermanos diciendo que eso estaba mal, pero este pastor adventista, yo le borré el nombre porque no se trata de exponer a las personas. Arnaldo porque ya es público, este pastor no es tan público. Pero aquí dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Eso es lo que aplica en este caso? No. Lo que aplica en este caso es, y esto lo dice la hermana Guay, a los que insisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás teman y no pequen. Eso no es lo que aplica pastor en este caso. Pero él está citando la escritura como Satanás en un lugar donde no va, en un caso donde no va, y haciendo aparentar que Dios, ¿cierto? Si Jesús estuviera allí entre los que se sientan allí en el público de este culto que hicieron unos adventistas en África, ¿cierto? Esos son de miembros de clubes, o otra vez los clubes con lo mismo, ¿cierto? Jesús estaría allí y diría, bueno, y el video es terrible y hay más, ¿cierto? ¿Qué cosa tan terrible? Pero yo no digo nada. O sea, el Jesús que echó a los mercaderes del templo y que echó látigos y todo lo demás, según este pastor adventista, pues se quedaría silencioso y calladito ante eso que estaba. Es decir, si Jesús estuviera ahí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo que harían sería decir, bueno, nosotros no somos nadie para juzgar. Nosotros no somos nadie para juzgar, ¿cierto? Quedémonos callados. Qué tremenda infatuación, qué tremendo engaño. Hemos adoptado la narrativa del mundo, la narrativa de la bestia. Recuerden que esto mismo fue lo que dijo el Papa. Fíjese que es lo mismito que colocaron gente del mundo en esta publicación, donde unos señores, después de tener familia e hijos y ya ser señores de edad, se volvieron transexuales. Y entonces la gente está alarmada y coloca a una persona del mundo, dice, ¿quién tiene potestad de juzgar a nadie? Y ya, pues con eso, como dijimos al inicio, justificado todo. Pss, nadie juzgue a nadie. En la iglesia brinquemos y saltemos, que nadie puede decir nada.
Esto estaba en el video promocional, ¿cierto? Entonces la gente dice, amigo de pecadores Jesús. Jesús no juzgaba ni condenaba a nadie. En el video promocional, por cuestiones de tiempo le pido por favor que lo vea, porque quiero que este video sea corto, de forma que sea accesible a la gran mayoría. Hay mucho que decir, pero yo creo que cada uno puede investigar por sí mismo. Tome el Biblia, el Espíritu de Profecía, investigue por usted mismo. Simplemente aquí damos lineamientos. Entonces ya había hablado yo de esto, de cómo Satanás engañó a los judíos poniendo textos de la segunda venida que eran de la primera venida, y de la primera venida donde eran los de la segunda venida. Y asimismo ahorita está engañando a los adventistas poniendo textos donde Dios no condena a personas, donde en casos donde Dios sí condenaría a las personas y sí los señalaría. Y di ejemplos, ¿cierto? Dimos ejemplos en el video. Dijimos que Satanás había creado un falso Cristo alcahueta. Ya esto lo vimos. Y dimos ejemplos en el video promocional. Véalo por favor, para que no repitamos lo que ya está, de cómo Jesús trató con la samaritana y con la mujer de la calle. Cómo a la samaritana le dijo, usted es una adúltera que ha tenido 5 maridos, ¿cierto? Le señaló su pecado, la criticó, más a la mujer de la calle, María Magdalena, no le dijo nada, a pesar de que era prostituta. Nunca le señaló un pecado. ¿Por qué? Porque María ya estaba humillada y la mujer samaritana quería hablar de teología, ¿cierto? Estaba hablando de dónde era el lugar para adorar, haciéndose pasar por buena. Entonces Jesús le dijo, ese no es el problema suyo, el problema suyo es que usted es una adúltera. Asimismo, hoy trata con las personas, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. A las iglesias y a las personas que se quieren hacer pasar como justas, les señala sus pecados, sea usted, sea yo, y a las personas que ya vienen humilladas, pues entonces no les señala los pecados, sino que les recibe y dice, no les echa fuera. Entonces no confundan cómo Jesús trata a una iglesia o a una persona cuando está humillada, cómo lo hace cuando una iglesia o una persona está soberbia, como la iglesia de la Odisea, que ya lo vamos a ver, y está diciendo, yo no tengo pecados, aquí no hay nada, nadie me reprenda. Entonces Jesús le dice, pobre, miserable, ciega, desnuda, y te voy a vomitar. Son dos casos completamente distintos. Entonces, ese es el truco de Satanás. Torcer la Biblia para que haga aparecer, recuerden el principio de la dualidad, contextos donde habla favorablemente, ¿cierto? Y se los aplica a personas que Dios condenaría. Zaqueo y los fariseos, Zaqueo también era un ladrón, pero sin embargo Jesús nunca le dijo ladrón. Y los fariseos, supuestamente a los ojos de la gente no eran ladrones, pero Jesús sí les dijo, ustedes son unos ladrones. Y se los dijo de frente, y se los dijo bien grande, y se los repetía. ¿Sí me hago entender? Entonces no digan que Jesús no acusaba a las personas, porque la verdad es que sí las acusaba y sí las acusa. Y sí aterroriza el corazón de los seres humanos con sus juicios. Dice la hermana White, el texto es clarísimo. Jesús asusta a las personas. Ay, hermano, ¿eso qué es? Eso no es lo que dice el pastor Bullón. No me interesa, pero sí es lo que dice la Biblia. Jesús asusta a las personas. ¿No ha leído usted el mensaje del tercer ángel? Dice, si alguno adora a la bestia y todo lo demás, será echado vivo en fuego y azufre, dice, y será atormentado por siglos de siglos. Si eso no asusta, entonces, es más, la hermana White dice que es la peor amenaza que se encuentra en la Biblia, y es dada por Jesús, es el testimonio de Jesús. Y hay un texto donde ella dice que los ángeles de Dios aterran el corazón de los seres humanos para salvarlos. Porque usted, cuando su hijo se va a pasar una calle y viene una tractomula, usted lo puede llamarlo con amor, o usted puede jalarlo, ¿cierto? Alarlo duramente, o puede gritarle. El objetivo es que la mula no le pise la cabeza a su hijo. Entonces Jesús hace lo que tenga que hacer para que usted no se lance, usted y yo no nos lancemos al abismo. Si es hablarnos con amor, con amor. Unos vienen con amor, otros vienen con gritos y otros vienen con castigos. La Biblia dice, con castigos por el pecado reprendes al hombre. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, porque el Señor al que ama castiga. Y de hecho lo repite en la Odisea, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo reprendo. Y ya vamos a ver por qué es importante la Odisea. Por favor, regálenme 10 minutitos más, tal vez 10 minutos. Quería que durara una hora, pero regáleme 10 minutitos y vamos a ver por qué estas personas que están diciendo entre la iglesia adventista, ay, no juzguen, no juzguen, no juzguen, son unos emisarios de Satanás, consciente o inconscientemente. Lo hacen con buena intención, pero realmente están haciendo la obra de Satanás. Ya lo vamos a ver. Absolver al culpable y condenar al inocente son dos actos que el Señor detesta, o en otras palabras son abominables al Señor. Proverbios 17:15. ¿Qué es lo que está pasando? Que hoy en la iglesia estamos aplicando textos de una iglesia fiel a una iglesia infiel, que es la Odisea. O sea, estamos contrariando al Señor, y ya lo vamos a ver. Cuando Balaam, en Números, en la experiencia de Números,
simplemente lo voy a decir para que cada uno lo estudie en su casa. Cuando Balaam fue a hablar mal del pueblo de Israel, porque hay gente que dice, y hay pastores que me quieren borrar a mí de la iglesia, yo, cierto, soy un adventista en regla, tengo mi carta de feligresía, no pertenezco a ninguna disidencia, pero pues ya han hecho como ni sé cuántos intentos para borrarme, porque dicen que yo hago videos hablando mal de la iglesia. Sí, yo hago videos hablando de los pecados que hay en la iglesia, incluidos los míos, porque yo hago parte de la iglesia, porque eso es lo que me ha mandado el Señor y porque eso es lo que nos manda el Señor hoy en día. Hay tiempo para todo, dice Salomón, hay tiempo para amar, para una cosa y para la otra. Este es un tiempo donde la iglesia tiene que ser reprendida. ¿Cómo lo sabe usted? Pastores, ¿se han olvidado ustedes de la profecía? O sea, ¿qué etapa de la iglesia estamos? Y ya lo vamos a ver. Cuando Balaam fue a hablar mal de la iglesia en el Antiguo Testamento, Dios no lo dejó. ¿Por qué? Y entonces dice aquí, lea los números 23, 21, él no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto maldad en Israel. Jehová su Dios está con él, en medio de él hay júbilo de rey. Es decir, si vas a hablar mal de la iglesia, del pueblo de Dios, cuando Dios no te ha mandado o él no ha dado esa indicación, Dios te destruye. Porque Dios dice, no nota maldad en la iglesia adventista. Entonces dice, yo no he visto maldad en la iglesia, ¿qué hace usted hablando cosas que yo no le he mandado a hablar? ¿Usted cómo es que va a ir a afligir a mis hijos cuando mis hijos son fieles? No he visto maldad en ellos y por eso entonces fue que acabó con Balaam, acabó con Balac y con todos los que quisieron hablar mal de la iglesia. Pero recuerde que Balaam lo que hizo fue hacer pecar al pueblo de Israel. No tenemos tiempo de estudiarlo, pero cuando hizo pecar al pueblo de Israel, Dios mismo mató a los israelitas. Dios mismo los mató. No solamente habló mal de ellos, sino que los mató. Las promesas y las amenazas de Dios son condicionales, hermanos. Es otro principio que nos da el espíritu de profecía que aparece en la Biblia. Dios no es que la iglesia adventista es sacrosanta, no importa lo que haga. No, todo es condicional. El considerar a la iglesia adventista intocable y sacrosanta y que nadie puede hablar mal de ella, simplemente porque es la iglesia adventista, es una abominación. Eso está contrario a la Biblia y al espíritu de profecía. El favoritismo de Dios con la iglesia adventista, con nosotros los adventistas, es condicional a nuestra obediencia. Condicional a nuestra obediencia, y por eso usted en Eventos de los Últimos Días encuentra usted un texto de la hermana White diciendo, y tú, Capernaum, y entonces dice, adventistas que han recibido gran luz, que dice que hasta los cielos serás levantada, serás abatida hasta el Hades. Es decir, nunca en la Biblia el pueblo de Dios, y lo vamos a estudiar en otro testimonio directo, nunca en la historia del trato de Dios con su pueblo, su favor ha sido incondicional. Hermano, voy a parar para repetirlo y que quede en el video y para poderlo enfatizar. No se deje engañar. El favoritismo de Dios hacia la iglesia adventista, como iglesia y como nosotros como personas, es condicional, nunca es incondicional. Los que dicen que Dios está con ellos no importa lo que hagan, simplemente por ser quienes son los judíos. Y por eso Dios los desechó. Nunca jamás Dios le da favoritismo a un pueblo, a una persona o al que sea incondicionalmente. Eso es bajo la condición de obedecer. Perdón. Si destronó al mismo Satanás de ser el ser más exaltado del universo por desobediente, ¿dónde quedamos usted y yo si somos desobedientes? ¿Dónde queda su iglesia? Del país que sea. ¿Y dónde queda la iglesia adventista? No existe con Dios la falacia de autoridad o la falacia de título. Si no se obedece, Dios nos desecha. Punto. Pero terminemos. Entonces, aquí está el ejemplo claro y vivido. Tenemos la iglesia de Esmirna, léaselo, y la iglesia de Esmirna dice el Señor, todo lo contrario de lo que dice la iglesia de la Odisea. A la iglesia de Esmirna le dice, tú te crees pobre pero eres rica. Y a la iglesia de la Odisea le dice, usted se cree rica pero es pobre. Y es porque la iglesia de Esmirna era una iglesia fiel, marcada por la persecución, entonces no habían tantos falsos hermanos. Había, pero fueron, digamos, sacados, expulsados en la persecución, como van a ser expulsados de la Odisea. Pero la Odisea tiene el problema que ahora está diciendo que es rica y que no tiene necesidad de que la reprendan, ni no tiene necesidad de nada. Y entonces Dios le dice, usted es una pobre, miserable, ciega y desnuda. Ahora fíjese, y con esto vamos a terminar. Si yo hubiera ido... Ahora sí, si yo voy a la época de Esmirna, ¿cierto? Que es más o menos del 180 al 300 después de Cristo. Si yo me retrocedo 2000 años y voy a la iglesia adventista de Esmirna y les digo, hermanos,
mire lo que está pasando, cómo hemos dejado la fe y Dios nos va a vomitar y todo lo demás, y ustedes y somos unos pobres, ciegos, miserables y desnudos, porque mire lo que está pasando y todo lo demás, el desagrado de Dios y la ira de Dios hubiera recaído sobre mí, porque la orden de Dios era decirle a Esmirna que era rica. Entienda mis hermanos lo que quiero decir. Yo no puedo irle a decir pobre a Esmirna cuando Dios ha dicho que Esmirna es rica, porque entonces estoy contradiciendo a Dios. Dios dijo que Esmirna era una iglesia fiel, no menciona ningún defecto en Esmirna, dice que es rica, dice que es una buena iglesia. Si yo hubiera ido allá, si Oliver Coronado, si fulano va allá y dice, es que usted es una iglesia, es que mire cómo estamos y todo lo demás, mire la apostasía y todo lo demás, por cierto, sí había, pero era rechazada, entonces Dios me hubiera condenado a mí y no hubiera vivido yo mucho, y me hubiera perdido por ser un criticón y juzgador de una iglesia en la que Dios no ha notado maldad. Pero ahora tenemos a la Odisea, que Dios mismo, Jesús mismo dice, pobre, miserable, ciega, desnuda, por cuanto no eres frío ni caliente, no dice nada bueno de la iglesia de la Odisea. Imagínense que yo vaya y le diga a la iglesia de la Odisea, que es lo que están haciendo la mayoría de los pastores adventistas hoy en día, no, usted es una iglesia especial, usted es el pueblo de Dios, Dios te ama mucho, la niña de los ojos y todo lo demás, no hay necesidad de eso, no escuchen esos criticones. ¿Usted entiende la magnitud de lo que está pasando? Hay personas levantándose contra la palabra del Señor Jehová. El Señor Jehová ha dicho malo y ellos dicen bueno. Y a lo bueno le están diciendo malo. Es decir, están tomando una iglesia de la que Dios no dice nada bueno y le están diciendo tranquila, paz y seguridad, Dios te ama así tal cual eres. ¿Cierto? No hay ningún peligro. ¿Cierto? Cuando es el contrario de lo que está o de lo que dijo Jesús. Así de grande es el problema que tenemos hoy en día. Si la iglesia de la Odisea no fuera la Odisea, sino Esmirna, entonces esto que yo estoy haciendo aquí, cierto, sería en verdad enojar a Dios, en verdad atacar la iglesia, en verdad luchar contra la iglesia, porque sería una iglesia fiel. Entonces, no, si Dios no dice nada malo de esa iglesia, pues yo qué hago diciendo algo malo, ¿cierto? Pero si la iglesia en la Odisea, señores pastores y ancianos y hermanos todobuenistas, si la iglesia en la Odisea, que Jesús mismo dice que todo lo que tiene la Odisea es malo, pues no le dice nada bueno, y usted está diciendo, no digan nada malo de la iglesia, digan que todo está bien, o en su defecto quédense callados cuando Jesús dice reprendo, y no es Jesús bajando a reprender la iglesia desde la asociación general, sino que le envía personas a reprender. Usted es el que está en contra de Dios y usted está luchando con Dios, porque Dios dice que la iglesia está mal y usted está diciendo no le digan a la iglesia que está mal. Punto. Yo creo que ya se entendió. Ese es el problema que tenemos hoy. Ese es el verdadero Jesús, el Jesús que nos ama y porque nos ama nos reprende y nos castiga. Hermano, este viernes vamos a mostrar muchas cosas que están pasando en la Odisea. En la Odisea, no en Esmirna. Esta no es Esmirna, la iglesia rica, dicho por Dios. Vamos a mostrar cosas que están pasando en la Odisea. Y vamos con la aprobación de Dios, porque si Dios mismo ha dicho que la Odisea es mala, es porque nosotros podemos decir que la Odisea es mala. Y si Dios dice que Esmirna es buena, es porque podemos decir que Esmirna es buena. Entonces, eso de criticar y juzgar, hermanos, depende de, ya lo vimos, de a qué persona o a qué iglesia estamos criticando, número uno, de cómo lo estamos haciendo, porque tampoco se puede hacer de una forma con odio. Hay hermanos que sí, es verdad, realmente no alcancé a tocar ese aspecto. Los disidentes, los reformistas, ¿cierto? Son felices señalando los defectos y las faltas de la iglesia. Permítame un par de minutos, yo doy el ejemplo. Yo tengo un hijo, yo tengo una hija, y suponga que mi hija crece y es una niña, digamos, desordenada, que en la calle hace fechorías y todo lo demás. Entonces, vengo yo a la casa, alguien, ¿cierto? Un buen vecino me dice, mire, su hija, ¿cierto? Está haciendo desórdenes en la calle, está golpeando a los otros niños, se ha robado los dulces, etc. Entonces yo le digo, gracias vecino por decírmelo, gracias, voy a corregir a mi hija, y entonces empiezo a corregir a mi hija en la casa. Y de repente estoy en mi casa un día tranquilo, ¿cierto? Con mi hija tal vez, no sé, barriendo el jardín.
y de repente pasa un vecino y me dice, allí está la ladrona, allí está la traviesa, allí está la... entonces yo le digo, pero vecino, ella está barriendo nomás allí, ¿cierto? Y entonces este es otro vecino, entonces me dice, mire, échela, ella ya no es su hija, sáquela de ahí, eso es basura. Entonces, yo creo que usted me entendió, hermano, son dos formas distintas de comunicar lo mismo. Sí, es verdad que mi hija es traviesa, es verdad que mi hija es ladrona, pero las dos personas me lo dijeron desde dos enfoques distintos. Los reformistas, disidentes o como se quiera, señalan los pecados de la iglesia para destruir a la iglesia, para decir que la iglesia ya no es más la iglesia de Dios, o que ya no, que se salgan, o etcétera, o que ya es una maldita, que es Babilonia, o todo lo demás. Más los verdaderos reprensores de parte del Señor dicen, sí, la iglesia está mal, ahí está Polanco bailando, ahí está Arnaldo, ahí está fulano, ahí está Perencejo, está contaminado esto, está contaminado lo otro, pero es para advertir a los hermanos fieles que hay dentro de ella y decir, clamemos y gimamos porque la hora de nuestra liberación está cerca. Y antes, dice la hermana White, saquemos de esta apostasía, saquemos más fidelidad, seamos más fieles a la iglesia, seamos más, purifiquemos nuestras casas, nuestros hogares y ayudemos a advertir a los hermanos de que viene la hora de la prueba dentro de la iglesia, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? Que hay otros hermanos que confunden lo uno con lo otro. Voy a hacer un testimonio directo de solo disidencia. Pido disculpas porque yo sé, hay en mi Facebook hermanos que son o pertenecen a iglesias disidentes. Son algunos, no los conozco realmente, no conozco realmente a ningún disidente. Son algunos personas que parecen muy amables, son algunos que parecen personas muy sinceras, pero no les puedo dar la razón, no les puedo dar la razón porque la Biblia no me lo permite y no es la opinión de Mauricio. De hecho, creo que me han tratado muy bien, mucho mejor que mis hermanos de la iglesia adventista oficial, y me tratan con más cariño, ¿cierto? Por lo menos no me dicen Satanás, pero esto no se trata de lo que le gusta a Mauricio o no. Tengo que decir tristemente que estos hermanos, con todo lo amable que parecen, con todo lo buenos que han sido conmigo, digamos, en lo que me han hablado en Facebook, y que incluso apoyan lo que publico, pues no están en lo correcto, hermanos. Y para ustedes voy hacer un llamado luego en un testimonio directo mostrando cómo Satanás también les ha engañado. Sé que duele, pero es la verdad, es la verdad. Así que yo creo que lo podemos dejar hasta aquí. Hemos presentado, ¿cierto?, lo que es todo el consejo de Dios. Hay mucho más, pero usted lo tiene que investigar por usted mismo. El viernes vamos a hacer y vamos a mostrar toda la corrupción, bueno, toda no, un pedacito de la corrupción o la que nos compete, digamos, para aquí, para Latinoamérica, Interamérica, de lo que está pasando con nosotros, no para destruir la iglesia, sino para advertir, porque hay centenares y miles de hermanos siendo engañados, y es nuestra labor, según dice Salmos y Proverbios, dice, libra a los que son llevados a la muerte, no digas que no viste cuando los estaban llevando. Para este servidor sería muy cómodo no estar haciendo esto, ganaría más contratos, yo soy músico, ganaría más contratos, estaría bien con los pastores, ¿cierto? Y predicar paz, amor y libertad trae más seguidores, pero eso no es lo que el Señor ha mandado para la Odisea. Así que, hermanos, gracias por haber estado aquí, oremos y pidámosle a Dios que nos dé sabiduría, porque muchos son los engaños de Satanás en esta hora crítica y final. Oremos. Padre Celestial, gracias porque usted nos ha bendecido, gracias porque usted nos ha dado el Espíritu Santo para que entendamos las cosas que son agradables a usted. También nos ha dado su palabra, el Espíritu de la profecía. Ayúdenos, Señor, a investigarlo con hambre, con sed de sabiduría, con búsqueda, Señor, de su voluntad, para que no seamos engañados en esta hora de tinieblas, en esta hora de la prueba que ha de venir sobre todos los moradores de la tierra. Bendiga a los hermanos, bendiga a los pastores, bendiga a su iglesia. Permítanos, Señor, unirnos con los que le teman para enfrentar el conflicto final que pronto va a comenzar. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Feliz noche.